Empezar, sin duda alguna, con el tema del que todo el mundo está hablando. Llevamos ya unos días. Hoy vamos a arrancar este programa que siempre está pegado a la actualidad. Es un programa que hacemos en directo y vamos a hablar del coronavirus, actualizando la información que tenemos a esta hora, a falta de 8 minutos para que sean las 4 de la tarde. Hace un ratito, en el informativo de las 2 de la tarde, que presenta nuestra compañera Sonia Trigueros, ha tenido como invitado a Juan Camacho, que es el director de Salud Pública de Castilla-La Mancha. Él ha dicho en esa entrevista que ha mantenido con Sonia que hay en este momento en Castilla-La Mancha 7 casos de investigación de coronavirus. Eso no quiere decir que tengan coronavirus, pero hay 7 personas en estos momentos, a estas horas de la tarde, que se les está haciendo pues todos los test de coronavirus. En Albacete, en Cuenca, Toledo y Ciudad Real. A esta hora en Guadalajara no se ha dado ningún caso, pero en las 4 restantes provincias de la región se está estudiando. Ayer recuerden que a estas horas había 5 y todos han dado negativo, de manera que esa es la última hora que nos daba Juan Camacho, como les digo, el director de Salud Pública de Castilla-La Mancha, hace una hora escasa, en el informativo de las 2 de la tarde de Castilla-La Mancha Media. ¿Pero qué es el coronavirus? Si ustedes tienen que contestar a esta pregunta, ¿serían capaces de responder qué es exactamente el coronavirus? ¿De dónde llega? ¿Cómo se contagia? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los síntomas? Y hemos pensado hoy en el equipo de En Compañía que sería, creo que estupendo, necesario y de servicio público traer a un médico para que nos hable precisamente de este tema en el que se habla mucho y a veces sin mucha precisión. Por eso quiero recibir a Mario Miranda, que es médico de familia, especialista en este tema. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. El aplauso para usted de bienvenida. Gracias. Y vamos a empezar por el principio. Se habla de coronavirus. ¿Qué es exactamente, doctor, el coronavirus del que todo el mundo está hablando? Bueno, el coronavirus es un germen, es un tipo de virus que ya era conocida su existencia en distintas especies animales. Hay animales que son portadores de dicho virus, pero lo que no se conocía era la infección en el ser humano. Entonces, pues a principios de año, en la ciudad china de Wuhan, empezó a haber varias personas con clínicas, síntomas respiratorios y, bueno, pues a raíz del estudio de estos casos se ha visto que es un tipo de virus que provoca una infección respiratoria. Los síntomas pueden ser muy superponibles a los de una gripe común, desde síntomas banales o prácticamente pacientes asintomáticos a casos ya más severos. Vamos conociendo cosas del virus, todavía nos quedan cosas por conocer, pero bueno, sí que sabemos que una característica que tiene es que su transmisión es muy fácil y que tiene una baja mortalidad. De hecho, en la provincia china de Wuhan el porcentaje de mortalidad está entre un 2 y un 3%, y en el resto del mundo se están viendo tasas de mortalidad de un 0,7%. O sea que en ese sentido es una mortalidad baja. Si comparásemos esas tasas de mortalidad del coronavirus actualmente con las tasas de mortalidad incluso de algo tan común como la gripe, nos quedaríamos sorprendidos, que la gripe mata muchísimo más en todo el mundo que lo que está matando el coronavirus. Sí, así es. Lo que pasa es que, bueno, el coronavirus es algo nuevo, desconocido, es lo que provoca miedo. Efectivamente, pero a efectos prácticos, en el día a día del personal sanitario, las tasas de mortalidad de una gripe común son incluso más altas que este porcentaje que Por lo tanto, tranquilidad, que es lo que hoy Gloria y yo queremos transmitirles a todos ustedes con la ayuda del doctor. Preguntas que ustedes le harían al doctor, se las vamos a hacer nosotros. Pues, por ejemplo, Ramón, ¿quién puede tener ese riesgo? ¿Quién está dentro del factor de riesgo a padecer o tener el coronavirus? Pues esto, el Ministerio de Sanidad ayer actualizó el protocolo que hay en relación a qué casos son sospechosos. El primer caso sería una persona con clínica de infección respiratoria aguda, tos, fiebre, dificultad respiratoria, que en los 14 días previos al inicio de los síntomas haya estado en zonas donde hay una epidemia de coronavirus.
Los países van ampliándose, porque al principio solo era China, y ya pues se ha hecho extensivo también a Japón, Corea del Sur, Shanghái, Irán, norte de Italia. Y bueno, eso como caso número 1. En segundo lugar serían personas con estos mismos síntomas respiratorios que hayan estado en contacto estrecho con alguien con una alta sospecha de la infección por coronavirus o incluso alguien que ya tenga el diagnóstico confirmado. Y luego se ha incluido un tercer punto, este último ya más del ámbito hospitalario, pacientes ingresados con un proceso infeccioso grave, una neumonía con criterio de hospitalización, que en esos casos en los que una infección respiratoria grave no se justifique por otro tipo de gérmenes o por otro tipo de agentes que lo puedan producir, se ha indicado que hay una sospecha de que pueda ser un coronavirus y en esos casos está indicado hacer la prueba de laboratorio. ¿Esa prueba en qué consiste, doctor? Pues es una eso... prueba rápida porque, de hecho, ayer a la mañana avisa que en Castilla-La Mancha había 5 casos investigándose, por la tarde ya se descartó. Es una prueba, me imagino, rápida de hacer, ¿no? Sí, el procedimiento es muy fácil. Eso se coge una torumna y se coge una muestra bien nasofaringia, bien orofaringia, o en casos de hospitalización, pues una muestra de tejido endotraqueal y demás. Pero bueno, es un test muy rápido que si en una primera muestra da negativo, estaría descartado. Si la primera muestra cupiesen dudas o se viese que es positivo, hay que tener una segunda muestra de confirmación, que eso hay que mandarlo pues, al Centro Nacional de Microbiología y bueno, pues confirmar o no el caso con una segunda muestra. Todo este proceso que acaba de decir el doctor es inmediato, es decir, tanto las comunidades autónomas que tienen transferidas las cuestiones de sanidad como el Ministerio de Sanidad a nivel nacional están perfectamente engrasados en comunicación y cualquier cosa que pase en cualquier rincón de nuestro país se soluciona en el mínimo tiempo posible. En ese aspecto también tenemos que estar tranquilos. Antes de la siguiente pregunta, que es hablar de las mascarillas, es importante cómo se propaga el coronavirus. Pues se propaga a veces como un constipado. Cuando nosotros estornudamos, tendríamos que tener la buena costumbre de no estornudar lo primero al aire. Esas partículas que nosotros expulsamos de la boca quedan flotando en el aire y otra persona al aspirarlas queda contagiado. Con el coronavirus pasa lo mismo. Entonces, esto es muy sencillo. Todos ustedes lo sabrán, si no se lo recuerdo. Cuando a usted le venga las ganas de estornudar o de toser por una cosa así, no pongan la mano, pongan así en la ropa. ¡Achus! Eso quedará en la ropa, porque si queda en la mano, a la siguiente persona que saluden se le va a contagiar. Otra cosa que hay que hacer, lavarse las manos con jabón, todas las veces que usted quiera a lo largo del día. Y si no tiene jabón a mano, pues hay unos botecitos estupendos, ¿verdad? Sí. Que tú tienes en el bolso, ¿no? De antiséptico. Exacto, el gel antiséptico, que te portas un poquito, y esa es una manera facilísima, ¿verdad, doctor?, de evitar la propagación. Por eso la gente se ha vuelto loca pidiendo mascarillas. No hay mascarillas en ninguna farmacia. Yo ayer fui a la farmacia y había como 10 personas, curiosamente mayores, pidiendo mascarillas. Y le dije a una señora, ¿pero usted para qué quiere la mascarilla? Por si acaso llega el coronavirus. Y le dije, señora, no creo que sea necesario que usted coja mascarillas. ¿Por qué? Porque hay personas que sí las necesitan, los alérgicos, las personas que tengan enfermedades oncológicas. Ellos necesitan todos los días unas mascarillas y ahora esa pobre gente no las encuentra porque se han acabado las unidades de mascarillas por esta locura del coronavirus. ¿Qué pasa con las mascarillas, doctor? Hacen el efecto, pero cuando está uno en una zona conflictiva del coronavirus. Si no, no es necesario llevarla. Sí, sobre todo el uso de mascarilla ante un caso sospechoso, el propio paciente es el que tiene que tener puesta la mascarilla. Y luego, lo que se define como contacto estrecho, que son pues los familiares o que se ha establecido una distancia de 2 metros con el caso sospechoso, en esos casos, como la transmisión también es posible,
el acompañante también tiene que tener puesta la mascarilla. Pero si no, no es necesario volverse loco y recorrer todas las farmacias de la región para buscar mascarillas. Incluso digo más, o sea, no tiene sentido salir a la calle ahora mismo y que todo el mundo esté con la mascarilla puesta. O sea, eso a día de hoy no tiene sentido en tiene España. sentido. ¿Ha quedado claro? Sí, ¿no? Vale, pues dejen de pedir mascarillas, que se han vuelto ustedes locos. Y que además se han puesto muy carillas. ¿Cómo carillas? Porque hay mucho jetilla. Bueno, Ya he leído yo por ahí, en no sé qué sitio, que había alguien que vendía por 100 euros 5 mascarillas. Y habrá algún tontón que las va a comprar, porque siempre he aprovechado para estas cosas. Lo que dice el doctor, actualmente, a día de hoy, a esta hora de la tarde, no son necesarias las mascarillas más que para la gente que sí las necesita por esta enfermedad en sitios muy concretos o por otro tipo de enfermedades. Que pues quede claro. entonces, Ramón, yo me quedo con las palabras que nos ha dicho el doctor, que no tenemos que crear esa alarma, pero sí tenemos que estar, doctor, alerta. Sí, yo lo compararía esto un poco hace unos años cuando surgió el brote de gripe A, que era, pues no deja de ser un virus nuevo, como es este, y que al principio pues hubo mucha alarma social, no se sabía muy bien cómo iba a evolucionar, y yo lo compararía con matices, pero tiene pinta de que va un poco por el mismo camino, es decir, una infección por un virus nuevo que cada vez habrá más casos, porque eso es una realidad, va a haber cada vez más casos, pero la mayor parte de estos, el 80%, los síntomas van a ser síntomas leves, son pacientes que no van a requerir un ingreso hospitalario. Incluso si alguien cumple los criterios que hemos dicho antes, criterios respiratorios, y en estos 14 días antes de los síntomas ha estado en estas zonas, si son síntomas leves, lo que hay que hacer es irse a casa. Hay un teléfono de contacto de emergencias para llamar y decir, bueno, tengo estos síntomas, he estado en esta región hace X días, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, en ese sentido, siempre pues hacer caso a las autoridades sanitarias, y yo creo que España en ese sentido, no solo por ahora, sino que para mí la sanidad española es una garantía. Pues doctor Miranda, muchísimas gracias por haber venido. Yo creo que nos ha tranquilizado, esa era nuestra intención, hablar del tema del que todo el mundo está charlando a cualquier hora del día, pero dentro de esta gravedad, de este miedo, que es lógico que tengamos la tranquilidad de hacer las cosas bien y de que en este país, gracias a Dios, la sanidad es extraordinaria. Confiamos en eso y confiemos que poco a poco los científicos, los médicos vayan dando con la clave para acabar con el coronavirus. Esperamos con esta charla con el doctor Miranda haberles ayudado.